Bueno, a continuación la presentación de la fase preliminar del curso de Gerencia Financiera Internacional presentado por Luis Narváez. Dentro de este curso de Gerencia Financiera Internacional, vamos a mirar varios conceptos relacionados con todo lo que es la parte de la administración financiera a nivel internacional. Entre esos conceptos tenemos lo que es arbitraje internacional. Vamos a hablar también de lo que es la paridad y la relación de tasas de interés, inflación y tipos de cambio. Vamos a hablar también de lo que es la balanza de pagos, el efecto Fisher internacional. Vamos a hablar también de lo que es el flujo mundial de fondos. Estaremos hablando también de lo que es el sistema monetario internacional, lo que son los mecanismos de cobertura, lo que tiene que ver también con gobierno corporativo y lo que son calificaciones internacionales. Entonces, iniciando con los conceptos, los vamos a ver pues de una forma un poco pues superficial, haciendo énfasis pues en uno que otro, pero digamos que esto a manera de introducción del curso. Entonces, el arbitraje internacional de divisas específicamente es una estrategia que consiste en comprar y vender divisas en diferentes mercados para aprovechar las diferencias en los precios. Ahora, esta estrategia puede ser rentable si el inversionista puede identificar correctamente las oportunidades de arbitraje que se le presentan. Ahora bien, esto no quiere decir que el arbitraje de divisas esté libre de riesgos, pero se considera una estrategia relativamente segura. El mayor riesgo asociado con el arbitraje de divisas es el riesgo de cambio. El riesgo de cambio es la posibilidad de que el valor de una moneda cambie entre el momento en que se compra y el momento en que se vende. Si el valor de la moneda cambia en contra del inversionista, puede presentarse lo que es la pérdida de dinero. Sin embargo, el riesgo de cambio se puede mitigar utilizando estrategias de cobertura. Las estrategias de cobertura son técnicas pues, que se utilizan para reducir el riesgo al momento de hacer los cambios de moneda. Por ejemplo, los inversionistas pueden cubrir su posición comprando un contrato de futuros, por ejemplo, que es uno de los mecanismos como tal que le permiten a los inversionistas de divisas mitigar el riesgo como tal que se les presente. Se considera pues entonces de que el arbitraje de divisas es una estrategia relativamente segura y también rentable. Vamos a hablar ahora de lo que es la paridad en la relación de tasas de interés, inflación y tipos de cambio. Entonces, la paridad del poder adquisitivo es una medida de la fuerza de dos monedas que se basa principalmente en la comparación de los precios de los bienes y servicios en dos países distintos. Es decir, que en otras palabras, se refiere al número de unidades de una moneda de un país que se necesitan para comprar la misma cantidad de bienes en la moneda de otro país. La relación que hay entre la tasa de interés con el tipo de cambio podría decirse que es algo complejo y depende de una serie de factores, como son, por ejemplo, las expectativas de inflación, las políticas monetarias de los bancos centrales o las condiciones económicas globales. Se espera que las tasas de interés más altas conduzcan a una inflación más baja y a tipos de cambio más débiles. Entonces, esto se debe a que las tasas de interés más altas hacen que sea más caro pedir prestado y así de esa forma pues contrarrestar el gastar el dinero, lo que puede entonces ayudar a reducir la inflación. Esta es una política que se ha venido practicando desde hace mucho tiempo y que está muy vigente en la actualidad. Además, las tasas de interés más altas pueden hacer que la moneda de un país sea menos atractiva para los inversores extranjeros, lo que puede conducir a un tipo de cambio más débil en ese país. Ahora, es importante tener en cuenta que la relación entre la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio no es algo siempre lineal. En algunas ocasiones es posible que las tasas de interés más altas puedan conducir a una inflación más alta. Y esto se debe a que las tasas de interés más altas pueden estimular la economía, lo que puede conducir a un aumento del gasto y de los precios. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro como tal
de las transacciones monetarias de un país contra el resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo. Estas transacciones pueden incluir pagos, por ejemplo, recibidos en un país por exportaciones o los pagos que usa un país hacia afuera por importaciones de bienes y servicios, de capital financiero, de transferencias financieras, de cualquier transacción que implique una salida como tal de divisas. Ahora, las balanzas de pagos se dividen normalmente en 4 cuentas principales. Uno que es la cuenta corriente, que es la que registra las transacciones de bienes y servicios. Ingresos primarios como por ejemplo rentas y salarios e ingresos secundarios pues como remesas por ejemplo. Ahora está también la cuenta de capital que registra las inversiones directas y registra también las inversiones de cartera y de préstamos. Existe también la cuenta financiera que registra los cambios en las reservas internacionales de un país. Y está la cuenta de errores y omisiones que registra las transacciones que no se pueden clasificar en ninguna de las otras cuentas. Entonces, esta es por decirlo así como la de descarte. Ahora, la idea es que la balanza de pagos como tal esté equilibrada, es decir, que las divisas que un país entrega equivalga también a las divisas que el país como tal recibe. Entonces, ahí es donde se generan diferentes conceptos como son lo que es el superávit o el déficit. Se considera que hay un superávit cuando la balanza de pagos está a favor de un país en el que las exportaciones, los pagos recibidos por las exportaciones, son mayores a los pagos que el país tiene que hacer por concepto de importaciones o por entrega de divisas por diversos bienes o servicios o cualquier otro concepto. Bueno, vamos a hablar ahora del efecto Fisher internacional. Ahora, el efecto Fisher internacional es algo que es una especie de teoría que se utiliza para explicar las variaciones en los tipos de cambios, con la particularidad de que este utiliza los diferenciales en las tasas de interés de los países para poder explicar las variaciones en los tipos de cambio que se presentan durante un periodo de tiempo y no necesariamente utiliza los diferenciales entre las tasas de inflación dentro de los países. Entonces digamos que esa es como la diferencia con la que el efecto Fisher intenta explicar las variaciones en los tipos de cambio. Vamos a hablar ahora de otro concepto que es el flujo mundial de fondos. Tenemos que tener en cuenta en el flujo mundial de fondos que en los países se realizan transacciones. Pueden haber transacciones internas entre compañías de un mismo país. Ahora bien, cuando se presentan transacciones entre compañías de distintos países es donde aparece el concepto de flujo mundial de fondos. Es decir, que los flujos que se presentan entre la compañía A, entre la compañía B, entre la compañía C, etcétera, se da a través de los bancos centrales de los distintos países como tal. Entonces es lo que consideramos como flujo mundial de fondos. Ahora bien, hablemos del sistema monetario internacional o el SMI. En todo el mundo tenemos que tener en cuenta que en todo el mundo se realizan transacciones en las que las compañías transan dentro de un mismo país o puede trascender las fronteras de un país. Entonces, en este caso, es donde aparece como tal el sistema monetario internacional. Este sistema monetario internacional lo conforman un conjunto de normas, de reglas y de procedimientos que siguen las transacciones financieras que se dan entre los países. Ahora, este sistema monetario internacional lo que busca es facilitar el comercio y la inversión internacional y promover una estabilidad financiera a nivel global. Ahora bien, el sistema monetario internacional es algo que está en una constante evolución, en un constante cambio, y se adapta como tal a los cambios globales que surgen en la economía. El sistema monetario internacional también se ha centrado como tal en promover la estabilidad financiera y mitigar los riesgos de las crisis financieras que se puedan presentar en los diferentes países del mundo. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los mecanismos de cobertura. Ahora, los mecanismos de cobertura internacional son una serie de herramientas, ¿sí?, que se utilizan para reducir o eliminar el riesgo cambiario que se puede presentar en las distintas transacciones.
o también para mitigar el riesgo en las tasas de interés o el precio de los productos básicos. Ahora, los mecanismos de cobertura internacional son utilizados por empresas, también pueden ser utilizados por individuos o mayormente pues por instituciones financieras. Existen diferentes tipos de mecanismos de cobertura internacional que dependen mucho pues como tal también de las legislaciones que hay en cada uno de los países que los quieran implementar. Por ejemplo, existen contratos de futuros, existen contratos de opciones, existen también los swaps, ¿sí? Entonces, los mecanismos de cobertura internacional pueden ser una herramienta pues muy valiosa para gestionar como tal el riesgo que se presenta en las operaciones financieras a nivel mundial. Otro concepto importante pues del que vamos a hablar acá es el de gobierno corporativo internacional. Ahora, ¿en qué consiste el gobierno corporativo internacional? Son un conjunto de principios, ¿sí? De prácticas y de normas que rigen a las empresas que operan en un contexto internacional. ¿Sí? El gobierno corporativo o estas prácticas de gobierno corporativo se preocupan pues por asegurar de que las empresas operen de una manera responsable, de una manera transparente y de una manera ética y que tengan en cuenta pues obviamente los intereses de todas las partes que participan como tal en las empresas y en las transacciones que se presentan también entre las empresas. Entonces, entre esos interesados eh, que, que tenemos y que les interesa pues como tal de que se apliquen las prácticas de gobierno corporativo, tenemos a los accionistas, están los empleados, los clientes, están las comunidades internacionales, está también el medio ambiente e incluso los diferentes gobiernos como tal de los distintos países. Ahora, hay una serie de principios como tal que intentan regir este gobierno corporativo. Esos principios, entre esos principios, pues podemos contar lo que son la transparencia, la responsabilidad, la equidad, la eficiencia, la eficacia, etcétera, y entre otros, pues que también hay. Bueno, como último concepto de que vamos a tratar, tenemos lo que son las calificaciones internacionales. Ahora, ¿qué son esas calificaciones internacionales? Las calificaciones internacionales de las empresas son un sistema de calificación en el que se asigna una calificación a las empresas en función de su solvencia crediticia. Las calificaciones son proporcionadas normalmente por agencias de calificación crediticia, que son también unas empresas independientes que evalúan pues, los riesgos de crédito que hay con las diferentes empresas que operan a nivel internacional. Ahora, estas calificaciones son muy importantes para las empresas porque pueden influir en el costo de su deuda, ¿sí? La disponibilidad de su crédito, la confianza de los inversores, ¿sí? Entonces las empresas con calificaciones altas, pues normalmente tienen acceso a capital, a tasas de interés más bajas, pues porque en teoría pues hay un menor riesgo al hacerles préstamos y además de esto tienen pues obviamente pues más probabilidades de obtener financiación por parte de entidades financieras a nivel internacional y también las hace que sean pues más atractivas para los inversionistas. Bueno, no queda más que agradecer pues por su atención y seguiremos viendo pues más conceptos pues dentro del curso de Administración Financiera Internacional. Gracias.